Voces del Misterio Mini, los temas que te interesan en formato express. Nos vamos a Don Benito, porque cuando hablamos de misterio, el misterio se puede dar en cualquier lugar. El misterio no atiende a un patrón fijo, es atemporal. Y en esta ocasión nos encontramos con un doble caso en la localidad placense de Don Benito. Ahí, primero, un veterinario de unos 50 años que atiende unas explotaciones ganaderas por toda la zona. Y en una entrevista que me concede, él me dice que una noche lo llaman por un problema, por una urgencia que había en un cortijo para atender a un caballo. Un caballo, en este caso el cortijo, propiedad de una familia que llevaba poco tiempo con la finca. Recién comprada después de unos años en las que, bueno, estuvo cerrada y en las que estuvo un poco dejada. La arreglaron y comenzaron a explotarla. Tenían caballo, uno en cuestión es el que parecía una noche molestias y llaman a este veterinario. Durante la visita, mientras trataba al animal en la cuadra, escuchó con mucha claridad el relinchar de otro caballo procedente de un pajar contiguo. Este caballo además tenía una zona en la que simplemente estaba él. Había otras cuadras, pero en otro módulo, en otra ala, y en esta zona estaba simplemente este caballo. Pero él, sin embargo, escuchó con claridad el relinchar de otro caballo procedente del pajar contiguo. Un espacio que, según le confirmó el propietario, llevaba cerrado y sin ningún animal desde que ellos compraron la finca meses antes. El veterinario, no obstante, salió una vez había atendido al semental, al caballo, fue a mirar y se dio cuenta de que en cuadras contiguas estaban todas vacías. Sin embargo, él, con su oído, que lleva ya mucho tiempo y muchos años entrenado para esto, sabía que allí había escuchado a otro caballo. Fue a comprobarlo por pura rutina. El pajar desde el que él había escuchado el relinchar de otro caballo estaba completamente vacío, cerrado con un candado oxidado que evidentemente no se abría desde hacía tiempo, y el relinchar, sin embargo, se repitió una segunda vez, estando él todavía de pie junto a la puerta cerrada, con la misma claridad que si el animal estuviera dentro. El propietario, algo incómodo y no menos sorprendido, le contó que los antiguos dueños de la finca, antes de venderla y marcharse, habían tenido un caballo muy querido en ese mismo pajar, un animal ya mayor al que finalmente tuvieron que sacrificar por una enfermedad incurable, y justo antes de decidirse a vender la propiedad, como si ya no pudieran seguir viviendo allí después de perderlo, hicieron, bueno, pues un pequeño homenaje precisamente a aquel animal, dejando unas flores en aquella misma cuadra. El veterinario terminó por atender al caballo, al que en este caso sí estaba allí físicamente, que se recuperó sin problema, y durante el tiempo que estuvo allí
no volvió a escuchar el relinchar de ese caballo de nadie, pero reconoce que desde entonces, cada vez que visita la finca, tarda un poquito más en dejar aquel pajar cerrado, no fuera a ser que precisamente volviera a escuchar a ese animal fantasma. Y es que en muchas ocasiones uno no sabe si realmente también los animales pueden tener el alma que dicen que tienen los humanos. Yo estoy seguro que sí. Otra historia curiosa que nos vamos a encontrar también tiene como escenario a esta localidad, a Don Benito. Y en concreto, una particular aparición. Una aparición que la podríamos calificar hasta de chica de la curva. Y aquí nos encontramos que durante este verano ha sido todo muy prolijo en lo que son encuentros de este tipo. Encuentros con una chica de la curva, encuentros con una persona que parece haberse materializado en un sitio. Y es por ello por lo que la historia que quiero contaros es particularmente interesante. Eh, a la entrada de Don Benito, bueno, pues nos vamos a encontrar con el relato de una mujer que apareció por la noche haciendo autostop muy cerca del cementerio, en una de las rotondas de acceso a la ciudad. El conductor decidió detenerse y ofrecerle a llevarla un poco más adentro. Si caminaba hacia Don Benito, bueno, pues él la podía dejar donde fuera, que no había problema. Durante el trayecto, según la versión, la mujer apenas habló. Permaneció simplemente callada, sentada en silencio, en el sillón del copiloto, sin articular palabra. Simplemente dijo el punto al que la debía de llevar. El conductor, en este caso, al llegar al punto que le había dicho, se volvió hacia ella, volvió la cabeza, como diciendo, bueno, hemos llegado. Y bueno, el testigo no se podía creer lo que iba a vivir, porque cuando se dispuso precisamente a decirle, hemos llegado, te bajas aquí, es tu calle, descubrió que el asiento estaba vacío, que la mujer había desaparecido sin dejar rastro. Y de esa forma, bueno, pues han aparecido otras muchas personas que hablan ya de una chica de la curva, de una autoestopista fantasma, de la mujer del cementerio, un fenómeno que se repite en muchos lugares como si fuera una leyenda urbana. En algunos casos lo será, indudablemente, pero en este caso es que tenemos al testigo. Y cuando el testigo habla es más difícil de poder rebatir algo que esa persona ha visto. Sucedió el 15 de julio de este mismo año, de 2026, y para quien tiene este tipo de experiencia, desde luego no le deja indiferente. Y si seguimos caminando por estos hechos extraños que tienen que ver con nuestra tierra, pues también nos vamos a parar en otro de esos lugares que, sin duda alguna, una persona puede pensar que no está llamado a que le ocurra a él o a ella, ni mucho menos, y sin embargo puede venir un día en el que sí, en el que te ocurra. Las historias de fantasmas, las historias de apariciones, las historias de fenómenos paranormales, desde luego no son nuevas, y desde luego también vienen a suceder en los sitios más insospechados, como por ejemplo una funeraria. En este caso, no voy a decir el nombre del sitio, pero es una funeraria muy vinculada a lo que es una de las grandes ciudades pacenses. Tenía todas las personas y todo el personal en activo, e incluso habían tenido en cuenta una especie de sistema digitalizado por si había alguna persona que se quería despedir online, bueno, que lo pudieran hacer, para ello habilitando unas conexiones wifi y demás para mayor comodidad de la persona que pierda al familiar fallecido y que tristemente se ve en esas circunstancias. Bueno, pues ahí nos vamos a encontrar que un trabajador de unos 42 años, con muchos años ya de oficio en esto,
Él es el que me hace partícipe de lo que ha vivido en su profesión. Él comentaba que había unos familiares que estaban haciendo uso de la wifi, estaban, bueno, pues despidiendo la familia a un familiar que tenían desde Estados Unidos y que no había podido desplazarse hasta España por la evidentemente premura de tiempo con la que el fallecido pierde la vida. Y ahí estaban un poco despidiéndose, y es cuando en un momento determinado esta familia escucha una una voz extraña que se cuela, que se cuela por la retransmisión y que simplemente dice: no lloréis. Se quedaron todos estupefactos y fue entonces cuando reconocieron a la voz del fallecido, que todos con el cuerpo cortado evidentemente por la impresión, quisieron incluso llamar a este empleado para ver si algo se había podido colar por la wifi y que fuera otra persona o algo, pero la voz era inconfundible. Él simplemente le dijo que bueno, que a los dispositivos móviles simplemente hacen uso de la wifi, pero que nadie le puede hackear el wifi ni mucho menos, y mucho menos imitar la voz del finado que ellos cuando le llega al tanatorio pues desconocen. Con lo cual la familia tiene la sensación que aquel familiar fallecido pues simplemente se quiso despedir de ellos en aquel momento en el que, bueno, toda la familia, incluido la de Estados Unidos, estaba despidiéndose. Igual que un trabajador de una empresa de mudanzas de Mérida, que un buen día, bueno, pues tiene un sistema de geolocalización de las furgonetas que tiene, que le permite, pues, seguir a tiempo real la posición exacta de cada furgoneta. Y registró en una ocasión el recorrido completo de un vehículo que, según informó después, eh, había permanecido aparcado y con el motor aparcado durante toda la tarde en el propio almacén de la empresa, sin haber salido en ningún momento a realizar ningún servicio. El recorrido que registró por el sistema se correspondía con una ruta muy concreta y detallada por varias calles del centro de Mérida, coincidiendo exactamente, según pudo comprobar, y comparando los archivos antiguos de la empresa con el itinerario que hacía un mozo veterano, ya jubilado, muy querido por sus compañeros durante décadas, y que solía hacer religiosamente cada mudanza por esa zona del casco histórico, evitando siempre las mismas calles estrechas que consideraba peligrosas para maniobrar con estos vehículos que son un poquito más grandes. El técnico informático de la empresa revisó el sistema sin encontrar ninguna explicación técnica a ese registro que calificó de registro fantasma, que no se ha repetido desde entonces, según ha comprobado el trabajador, pero que era como si ese mozo de mudanza que falleció hacía unos meses quisiera hacerles ver que seguía haciendo ese recorrido, y que les llevó a ellos a preguntarse si realmente, bueno, también había querido estar presente o se habría querido manifestar de alguna forma en esta particular detección que tuvieron. Y la última historia que te cuento hoy tiene que ver con un taller de costura en Zafra, cuando una chica, 30 años, monta su taller, hace sus arreglos y bueno, ella tenía una formación en diseño, en moda, y el local había pertenecido durante décadas a otra persona conocida en el pueblo y bueno, que ya se había jubilado, fallecido y demás, y conservó bueno, por cariño, una vieja máquina de coser de pedal de estas antiguas que estaba allí, como pieza decorativa simplemente, junto a tanta máquina moderna, ¿no?, que hay hoy día. Bueno, después de la apertura del taller, en ocasiones muy concretas, mientras trabajaba en algún vestido especialmente complicado, siente con claridad que la máquina de pedal antigua, completamente desconectada y sin ningún mecanismo funcional activo, eh, era como si empezara el típico golpeteo sobre la tele y se estuviera cosiendo sobre la tela. Y siempre coincidiendo con los momentos en los que está a punto de decidir a lo mejor un detalle sobre un vestido, un patrón que está cosiendo. Una clienta ya mayor, que en su día encargó un vestido,
le comentó, al enterarse de este fenómeno por casualidad, porque lo estaban comentando entre varias clientas y la dueña, que no le extrañaba en absoluto, porque la mujer que tenía antes el taller tenía fama de, con solo mirar una tela, sin un patrón ni nada, saber cómo iba a acabar de coserlo. Y de esa forma se ponía con aquella máquina que tenía un traqueteo constante. Bueno, la modista interpretaba esa vibración casi como una validación de las decisiones que ella tomaba, aunque fueran arriesgadas. Y dice que hasta ahora, cada vez que la ha sentido y ha seguido adelante con su idea, el resultado final ha sido perfecto. Con lo cual, oye, fantasmas o fenómenos paranormales que también parecen ayudar y que en esta ocasión tienen como protagonista a este coqueto y pequeño taller de costura en Zafra y a ese fantasma o no que parece ayudar a nuestra particular modista. Historias cortas, historias de nuestros oyentes que nos hacen llegar y que son parte de esta Extremadura de mitos y de leyendas. Voces del Misterio Mini, los temas que te interesan en formato express.